Hola, compañeros, compañeras y profesora. Nosotras somos Juliana Salcedo, Marcela Muñoz y Alejandra Ariza. En este video les hablaremos del muestreo en la investigación cualitativa. Antes de iniciar, vamos a definir muestra. Muestra, en el proceso cualitativo, hace referencia al grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades y demás sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o de la población sobre la cual se va a hacer el estudio. En los estudios cualitativos, el tamaño de la muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia. Lo que se busca en la investigación cualitativa es profundidad. Nos conciernen casos que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de investigación. Independientemente del enfoque del estudio, la selección de la muestra es un proceso muy importante, por lo que se deben de tomar en cuenta algunos factores que intervienen para determinar el número de casos. 1. Capacidad operativa de recolección y análisis. Esto quiere decir definir de manera realista el número de casos que se pueden manejar. 2. Entendimiento del fenómeno. Hace referencia al número de casos que permiten responder a las preguntas de investigación. Y por último, la naturaleza del fenómeno bajo análisis. Los casos son frecuentes o accesibles o no. La recolección de información sobre esta lleva relativamente mucho o poco tiempo. En el enfoque cualitativo, las muestras responden más a la idea de muestra no probabilística, es decir, que los procedimientos de selección responden más a juicio del investigador y la conveniencia, entre otros. Según Fernández y Baptista, 2010, hacen referencia a clases de muestras que, aunque no son exclusivas de la investigación cualitativa, se utilizan frecuentemente. A continuación, les hablaremos de esos tipos de muestra. Entre los tipos de muestra podemos encontrar la muestra de participantes voluntarios. Como su nombre lo indica, son participantes que se ofrecen de forma voluntaria para el estudio. Este tipo de muestra es muy empleado en las ciencias sociales y médicas. Pensemos, por ejemplo, los casos en los que los pacientes se ofrecen para algún estudio, para el uso de una terapia nueva o para recabar información de experiencias de vida frente a alguna enfermedad. A esta muestra también se le llama autoseleccionada, pues como lo decía anteriormente, ya que las personas se proponen como participantes en el estudio o responden a una invitación. Dicha invitación o propuesta de estudio hecha por el investigador a los participantes que responden por iniciativa propia si desean participar o no en dicha investigación. Otro ejemplo es que a menudo nos encontramos con encuestas en las redes sociales sobre diferentes asuntos. Y aquí no se contacta directamente a los encuestados y depende de la voluntad del individuo y de su conocimiento sobre el tema si desea participar o no en el estudio. Otro ejemplo que tenemos de este tipo de muestra puede ser las llamadas por radio, los sondeos a través de un programa de radio. Aquí solo una parte de la población que escucha la emisora y desea participar. Entonces el entrevistador hace las preguntas y las personas llaman las que desean por voluntad propia llamar y contestar. Otro tipo de muestra que podemos encontrar es la muestra de expertos. En ciertos estudios es necesario la opinión de expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis mucho más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios. Aquí en esta muestra el investigador selecciona a los individuos a través de su criterio profesional. Puede basarse en la experiencia de otros estudios anteriores, en el conocimiento sobre la población o en el comportamiento de esta frente a características que él desea estudiar. Un ejemplo más conciso de esto puede ser un estudio sobre el perfil de la mujer periodista.
Entonces, se recurre a una muestra de 227 mujeres periodistas, pues porque así lo consideró el investigador, que estas eran las participantes más idóneas para hablar por lo menos de la contratación, de sueldos, del desempeño de las mujeres en dicha ocupación. Estas muestras son más comunes cuando se pretende mejorar un proceso industrial o de calidad. Otro tipo de muestra que podemos encontrar es la muestra de casos tipo. Se utiliza en estudios cuantitativos exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo, en que el objetivo de esta muestra es la riqueza, la profundidad y la calidad de la información, más no está en la cantidad ni en la estandarización. Este tipo de estudio se relaciona un poco con la fenomenología en el sentido de que intenta investigar todo lo relacionado con la problemática, es decir, valores, experiencias y significados de un grupo social. Esta muestra se utiliza en investigaciones que desean recabar datos muy especiales y de alta calidad. Por ejemplo, puede ser estudios a profundidad sobre experiencias de vida, creencias, actitudes de los participantes de dicha investigación. La muestra por cuotas se utiliza mucho en estudios de opinión y mercadotecnia. Por ejemplo, los encuestadores reciben instrucciones de aplicar cuestionarios o realizar entrevistas abiertas a individuos en un lugar público, tal como es un centro comercial, una plaza o una colonia. Al hacerlo, van llenando cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas variables demográficas. Así, en un estudio sobre la actitud de la ciudadanía hacia un candidato político, se dice a los encuestadores que vayan a determinada colonia y entrevisten a 150 personas adultas en edad de votar, que 25% sean hombres mayores de 30 años, 25% mujeres mayores de 30 años, el 25% de hombres menores de 25 años y 25% mujeres menores de 25 años. Muestras orientadas a la investigación cualitativa. Creswell, Henderson, Miles y Humberman remiten a otras muestras no probabilísticas que, además de las ya señaladas, suelen utilizarse en estudios cualitativos. A continuación las repasaremos brevemente. Muestras diversas o de máxima variación. Esas muestras son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. Imaginemos a un médico que evalúa a enfermos con distintos tipos de lupus, a un psiquiatra que considera desde pacientes muy deprimidos hasta individuos con depresión leve. Por ejemplo, Stutz en 1997 realizó un estudio del significado del trabajo en la vida del individuo mediante entrevistas profundas a personas que contaban con una gran variedad de trabajos y ocupaciones. Al contrario de las muestras diversas, en las muestras homogéneas las unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares, y su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. Ejemplo, Hernán Sampieri y Mendoza iniciaron una investigación a largo plazo para analizar el contexto de las mujeres profesionalmente exitosas, obstáculos que tuvieron en su carrera, las relaciones con su familia y subordinados y el manejo de la maternidad. La primera etapa de su estudio es con un grupo de 50 mujeres que ocupan cargos destacados, tales como empresarias, directoras generales o presidentas de organizaciones privadas y públicas, rectores de universidades, diputadas federales, senadoras o equivalentes. Y las seleccionadas debieron cubrir un perfil como casadas y madres, que se ubiquen al frente de su organización o tengan capacidad de decisión al máximo nivel, cuyo grado de estudio mínimo es la licenciatura y mayores de 40 años, es decir, que se busca un grupo homogéneo. Muestras en cadena o por redes, también llamada bola de nieve. En este caso se identifican participantes clave y se agregan a la muestra. Se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información. Y una vez contactados, los incluimos también. Ejemplo, González y González en su estudio sobre una población utilizaron una muestra en cadena. Primero se pusieron en contacto con unos participantes, quienes se acercaron a sus conocidos y ellos a su vez a otras personas, a fin de enriquecer información sobre una cultura a través de individuos. Esas muestras son útiles cuando nos interesa evaluar características, grupos o situaciones alejadas de la normalidad o de prototipos como son variaciones inusuales en el fenómeno o problema bajo estudio. Imaginémonos que queremos estudiar a personas sumamente violentas.
Podríamos seleccionar una muestra de pandilleros de igual forma si tratamos de evaluar métodos de enseñanza para estudiantes muy problemáticos. Entonces así elegimos aquellos que han sido expulsados en manera muy distinta al común de la población de un país. También para profundizar el análisis de comportamientos terroristas y procesos complejos que solamente dominan unos cuantos expertos. A veces se seleccionan casos extremos opuestos con fines comparativos. Por ejemplo, escuelas donde la violencia estudiantil es elevada y escuelas sumamente tranquilas, edificios sólidos que han resistido temblores u otros fenómenos naturales y Hernández, estructuras. Sampieri y Martínez efectuaron una serie de sesiones grupales para definir qué criterios podrían considerarse en cuanto a sexo, violencia, consumo de drogas, horror y lenguaje insultante, para clasificar películas cinematográficas como aptas para niños, adolescentes y adultos. Algunos de los grupos estaban constituidos por personas calificadas como muy liberales, entre ellos algunos escritores, críticos de cine y cineastas, y otros por individuos situados como conservadores, mientras de ligas de defensa de la familia y la moral, sacerdotes, etc. Muestras por oportunidad. Se trata de casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador justo cuando los necesita, o bien individuos que requerimos y que se reúnen por algún motivo ajeno a la investigación, lo que nos proporciona una oportunidad extraordinaria para reclutarlos. Por ejemplo, una convención nacional de alcohólicos anónimos justo cuando conducimos un estudio sobre las consecuencias del alcoholismo en la familia. Ejemplo, Herrera realizó un estudio de caso de sí misma sobre el lupus eritematoso sistémico. Ella padecía un lupus con 31 años de evolución. Al presentar los resultados de su investigación, acudieron médicos que conocían enfermos con el mismo padecimiento, quienes recomendaron a sus pacientes para que ampliara su indagación. Muestras teóricas o conceptuales. Cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría, puede mostrar casos que le sirvan para este fin. Es decir, que se eligen las unidades porque poseen uno o varios atributos que contribuyen a formular la teoría. Supongamos que queremos probar una teoría microeconómica sobre la quiebra de ciertas aerolíneas. Seleccionamos empresas de esa clase que han pasado por una quiebra. Si queremos evaluar los factores que hacen que un hombre sea capaz de violar a una mujer, podemos obtener la muestra en cárceles donde se encuentran recluidos criminales violadores. Otro ejemplo claro sería las características de los detectives cuando seleccionan a sospechosos que encajan a sus teorías sobre el asesino. Ejemplo, se llevó a cabo un estudio para encontrar en comunidades específicas submuestras de individuos con distintos trabajos, a fin de analizar si algunas situaciones laborales conducen a ciertas afirmativas. La finalidad de las muestras confirmativas es sumar nuevos casos cuando en los ya analizados se suscitan alguna controversia o surge información que apunta en diferentes direcciones. Puede ocurrir que al analizar los primeros casos surjan hipótesis de trabajo y otros casos posteriores las contradigan o no se encuentran tendencias claras. Entonces seleccionamos más casos similares a aquellos donde emergieron las hipótesis y también casos donde se contradijeron, hasta comprender la investigación de Amati Morales sobre las oportunidades de empleo para personas con capacidades diferentes. Los primeros casos, que eran empresas grandes, transnacionales y nacionales, apuntaban a que las oportunidades eran equitativas para individuos con capacidades regulares y capacidades distintas. Posteriormente, otros casos, como empresas locales de menor tamaño, contradijeron las hipótesis de trabajo y entonces se agregaron más casos, tanto de organizaciones locales como de nacionales y transnacionales, con el fin de entender la nueva hipótesis y la explicación de la causa del fenómeno. Muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado. A veces hay casos del ambiente que no podemos dejar fuera. Por ejemplo, en el estudio sobre la guerra cristera no podían quedar excluidos los cronistas de las ciudades. En un estudio cualitativo en una empresa no es conveniente prescindir del director general. Incluso hay muestras que únicamente consideran. Esas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso. Tal fue la situación de Rizzo, quien no pudo ingresar a varias empresas para efectuar entrevistas a profundidad en niveles gerenciales acerca de los factores que conforman el clima organizacional, y entonces decidió entrevistar a compañeros que junto con ella cursaban un posgrado en el desarrollo humano y eran directivos de diferentes organizaciones. Bien, hemos llegado al final de nuestro video. Esperamos haber dado a entender el tema de la mejor forma. Muchas gracias por su atención. Feliz día.